En esta oportunidad vamos a hablar de este tema, al cual hemos puesto por título: Con amor y fe se logran maravillas. Amor y fe. Normalmente a través de la Biblia están mezcladas estas dos palabras en muchas oportunidades, porque una va con la otra. Amor y fe. Muchas veces queremos ver el poder de Dios manifestarse. Decimos: Señor, haz aquí la obra, muéstranos, obra aquí, Señor, salva allí, glorifícate, Dios. Y el Señor hoy nos quiere mostrar algo clave que nosotros necesitamos conocer. Queremos ver sus maravillas, queremos ver cómo Dios obra. Recordemos, amor y fe. Vamos a ampliar en esas dos palabras en este mensaje. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, 18. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este es Jesús que está hablando. Está diciendo que la fe que nosotros podamos tener puede hacer grandes cosas si nosotros hacemos todo correctamente. Si pedimos en oración, creyendo, sin dudar, dice la palabra, todo lo que pidas lo vas a tener. Todo lo que pidieres creyendo en oración, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tuvierais fe y no dudareis. Normalmente hay una lucha en la fe porque entra la duda, que si es así, que si no, que si Dios lo quiere o si no lo quiere. Si tienes fe y no dudas, esto no da libertad a tú declarar lo que quieras. Es lo que Dios dice que tú debes declarar. Tú tienes que decirlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que esperarlo. Es Dios el que llama las cosas que no son como si fueran. Es Dios que a sus discípulos, aquí le está hablando a sus discípulos, personas que están con el Señor, personas que están cerca del Señor, personas que están dedicadas al Señor, que sus vidas las han puesto en las manos del Señor. Y el Señor nos llama a ti y a mí, a cada creyente, a ser discípulo. Cuando Él mandó en el mismo libro de Mateo, dice al final, dice que el Señor manda a sus discípulos a que vayan a ser discípulos a todas las naciones. No solamente a ser creyentes, pero discípulos, personas que conocen la palabra, personas que tienen la autoridad de Dios, personas que son obedientes. Estos discípulos, Jesús está hablando aquí. Cualquier cosa que pidas en oración, creyendo, la vas a recibir. No puedes tener dudas, porque como discípulo sabrás cuando Dios te dice que hagas o que digas o que vayas a algún lugar, Dios te va a dirigir. Es tan importante este tipo de fe que el Señor nos habla aquí. Sus propios discípulos estaban sorprendidos, dice. Jesús dio una orden a una higuera y la higuera inmediatamente se secó. Es Jesús, es Dios mismo. Pero veremos qué más Él nos dice. Más adelante en el capítulo 22, versículo 34, tenemos
la otra parte del mensaje que tiene que ver con el amor, los cuales vamos a estar profundizando un poquito más. Mateo 22, 34, dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Paremos allí. Esa es la respuesta. El mandamiento mayor es amar a Dios con todo nuestro corazón. Un verdadero discípulo de Cristo busca amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. En otras palabras, no hay nada que debe oponerse, no hay nada que puede estar allí en el medio de ti y el amor que tú tienes a Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros debemos vivir. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ya nuestro corazón tiene dueño, es Dios. Ya no lo compartimos, no damos nada a alguien que vaya a ofender a Dios. No hacemos nada que pueda ofender a aquel que es el dueño de nuestros corazones. Y le amamos con toda nuestra mente, dando a entender, teniendo cuidado de lo que entra o pasa por nuestras mentes. Muchas personas viven confundidas, no creen que es posible dominar su mente, no creen, porque no saben cómo hacerlo o porque no están dispuestos a pagar el precio. No se saben negar a sí mismos, no pueden dejar de ver ciertas cosas que influyen en su manera de pensar y luego están confundidos, sus mentes están llenos de pensamientos extraños. No están amando a Dios con toda su mente, no están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con la voluntad dispuesta para el Señor, con todas sus fuerzas. Es el primer mandamiento, el mayor de ellos. Pero Jesús le dice a este que le hizo la pregunta, le habló también del segundo, versículo 38. Jesús dijo: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Todos los que están a nuestro lado. Toda otra persona es tu prójimo. Y Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te cuidas, trata de cuidar a tu prójimo, lo que es de tu prójimo. Ámale. Y esa palabra amar otra vez es el amor verdadero, ágape. Ámale como tú te amas. Cuídale, ayúdale. Nos daremos cuenta que si una persona realmente lograra poner en práctica esto que Jesús nos dice, tener una fe inmovible, una fe certera, poder reconocer que cuando Dios dice algo lo va a cumplir, cuando Dios nos promete algo lo podemos esperar porque va a venir. Cuando nosotros amamos a alguien de esta manera, no hay nada que afecte la relación porque solamente fluye amor hacia esa persona. Este es el segundo grande mandamiento. Y él dice, el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si alguien quiere guardar toda la ley de Dios, solamente ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y verás, estás cumpliendo todo lo que Dios quiere. No debes preocuparte por más nada, estás muy bien delante de Dios. Solo que la mayoría fallamos en alguna u otra de estos requisitos. Pero debemos buscar más y más poder cumplir lo que Dios nos dice. Otra vez, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vaya atrás al capítulo 7 de Mateo, el versículo 12.
Mire también cómo Jesús nos dice que podemos hacer con nuestro prójimo, con los demás. Mateo 7, verso 12, dice el Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay un decir popular: no hagas al otro lo que no quieres que hagan a ti. Pero Jesús no se va a la parte negativa. Jesús es proactivo. Dice: haz al otro lo que tú quieres que hagan contigo. Hazlo. No esperes que lo hagan contigo. Si para ti es algo bueno, hazlo a alguien. Busca a quien bendecir. Tú quieres tener algo, pues trata de darlo a esa persona. Tú quieres recibir algo, trata de dar eso a otra persona. Eso nos manda el Señor, a ser dadivosos, a pensar en los demás. Cuando una persona está pensando en los demás, está buscando cómo hacerle el bien a esa persona, a alguien más, está andando correctamente en los caminos del Señor. Nos damos cuenta, hermanos, en la medida que analizamos la palabra de Dios, que Dios nos manda a nosotros a obedecer. Obedecer al Señor es vital para uno poder cumplir el propósito que tenemos en la tierra: obedecer. ¿Por qué debemos obedecer? Muchas personas obedecen un poquito, creen que hasta allí solamente está bien, pero Dios quiere que lo obedezcamos completamente. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Primero, porque debemos reconocer su soberanía. Él es Dios, Él es el jefe, Él es el que manda, es el que ordena. Él es el creador nuestro, Él es el que sostiene el universo. Él es Dios. Él es digno de ser obedecido. Asimismo, debemos reconocer que nosotros somos sus servidores. Entonces, Él es el jefe, Él tiene todo el derecho de mandarme a hacer algo, y yo soy su servidor, yo tengo todo el deber de obedecerle. Eso es así. Cuando Dios dice algo, yo debo reconocer: es Dios que habló, tengo que obedecerlo. Es mi deber obedecerle. Y para poder obedecer a Dios, normalmente tenemos que entregar nuestro corazón a Dios y decirle: Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces el obedecer a Dios entra en conflicto con cosas materiales o humanas o naturales. Deseos que tú tenías y dices: si obedezco a Dios en esto, entonces ya no voy a poder lograr aquel sueño. Olvida tu sueño, que sea el sueño de Dios el que se realice en ti, que sea Dios que haga su voluntad en ti. Verás que tu vida tendrá realmente un significado mejor. Obedecer al Señor. Jesús está diciendo aquí que nosotros hagamos con los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Qué lindo fuera. Detectas un deseo: o qué bueno fuera que yo tuviera esto. Prepárate a ver a quién tú le puedes dar eso que tú quisieras. Imagínense que todos los creyentes fuéramos así, que cada uno esté buscando cómo ayudar al prójimo, cómo ir en favor de los demás, no solamente de manera egoísta pensando en uno, sino en los demás. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 1, aquí hay una manera donde se manifiesta el poder del Señor basado en el amor que el Señor tiene hacia el prójimo, hacia los seres humanos. Dice Mateo 8, versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Escuchó bien? Al instante. Así como pasó con aquel árbol que Jesús maldijo y se secó esa higuera, aquí Jesús da una orden, un deseo: quiero que sea limpio. Ya está limpio. Pero Jesús ha dicho que cualquier persona que tenga una fe y no duda va a hacer grandes cosas también.
Jesús no dudaba de que iba a ser limpio esta persona porque él daba la orden o porque aún lo quería. ¿Por qué nosotros a veces dudamos? Miren el versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esto es maravilloso. Jesús ahora pone de ejemplo a este centurión que no es judío, pero su nivel de fe es tan alta, tan grande, que Jesús mismo se maravilla, porque este hombre logra reconocer que Jesús no tiene que estar presente en su cuerpo físico para que algo pueda acontecer, para que una orden que Él dé se pueda ejecutar. Él no tiene que tocar a alguien con su mano para que el poder de Él pueda fluir, sino que Él tiene solamente que decir una palabra. Esa es la fe de este hombre, que si Jesús logra decir una palabra, ya está hecho, porque su palabra tiene autoridad. Esa palabra hace que se cumpla todo lo que Él dice que se va a cumplir. Aleluya. La palabra del Señor. La palabra del Señor tiene autoridad, repito, para que se haga lo que Él dice que se va a hacer. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual es enviada, la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Las palabras de Jesús están aquí en la Biblia. El Espíritu Santo dirige al creyente y le hace declarar alguna palabra de acuerdo a cual sea la situación, y el creyente declara esa palabra que el Espíritu Santo le muestra y tiene que decirlo con fe, creyendo que así va a ser. La Biblia define la fe, Hebreos 11:1. ¿Cómo lo define? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Tú estás seguro, segura, que si tú dices eso, no es esto, repito, proclamar por proclamar, olvídese. Dios es que dirige la iglesia, Dios es que dirige el creyente, pero Dios habla al creyente. El Espíritu Santo muestra al creyente qué tiene que decir, qué tiene que hacer. El creyente tiene que creer, no dudar, porque si duda, dice el libro de Santiago, es como las olas del mar que van y vienen y se quedan allí. Pero si un creyente de verdad aplica lo que sabe, déjame decir, vas a ver muchas maravillas acontecer en tu vida, muchas. El Señor se va a glorificar una y otra vez. Muchas veces ha pasado que creyentes han orado y no han visto que sucedió nada. Y se desaniman, dicen: oh, eso no es conmigo. Yo no sé orar, dirían. Entonces Dios no me habló, dirían. Y se ha olvidado que Dios tiene un tiempo donde Él obra de manera perfecta. No es cuando nosotros digamos, es cuando Dios diga. En estos casos sucedió inmediatamente para dar el mensaje a aquellos que estaban allí con el Señor. Pero el Señor tiene su tiempo en todo. ¿Recuerdas el caso de Lázaro? 4 días después llegó el Señor. Lázaro estaba en la tumba ya, estaba ya descomponiéndose, pero Jesús llegó a tiempo. Sus hermanas dijeron: Señor, llegaste tarde, porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús dijo: yo estoy aquí. No llegué tarde,
Jesús en cualquier momento llega, es el tiempo preciso. Y hoy es el tiempo preciso. Hoy es el tiempo donde tú y yo vamos a ver cómo Dios habla y obra por medio de la fe del creyente, por la obediencia del creyente y porque el creyente está dispuesto a amar como Dios dice que debemos amar. Amar al prójimo como a nosotros mismos, creyendo en Dios de todas maneras. Y el creyente no solamente sabe que Dios trae cosas buenas y que las espera, pero el creyente verdadero sabe que si viene un conflicto, una situación difícil, no hay que tener temor, no hay que preocuparse, porque Dios está en control. Dios está en control. Normalmente la fe decae, la fe mengua, la fe se quiere desvanecer en medio de una situación difícil. Pero Dios espera que tú y yo, en una situación difícil, mejor aumentemos la fe. Podemos decir, Dios, tú sabes, tú me has dicho, yo lo creo, que tú estás conmigo y que nada me va a pasar. Y yo sé que saldré de esta, y sigues adelante. Es una prueba a nuestra fe. Mire ahí mismo, en ese capítulo 8, versículo 23, lo que aconteció a los discípulos. Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos tenían miedo, ellos creían que iban a morir, eran pescadores, ellos saben lo que es un mar embravecido, esa es su profesión natural. ¿Por qué ellos se asustaron de esta manera? Porque era algo sobrenatural, era algo que ellos no habían vivido, era de esta no escapamos vivos. Están en medio del mar. Jesús está allí, sí, pero ellos están en medio del mar y la barca que parece que se va a hundir. ¿Cuántas veces tú has estado en una situación similar? ¿Tú estás siguiendo al Señor? ¿Ha venido ahora a tu vida una situación tan fuerte que tú crees que no vas a salir de esa? Y el Señor hoy te dice, ¿dónde está tu fe? Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Si tú estás en Cristo, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Si tú amas al Señor, tú puedes tener la convicción, la seguridad que nada va a venir a tu vida que te va a hacer daño. Nada, absolutamente nada. Jesús está probando la fe de los discípulos. Jesús está allí esperando a ver qué van a hacer. Y ellos fallaron, ellos se asustaron, ellos actuaron humanamente hablando de manera normal, pero espiritualmente hablando de manera anormal. Jesús espera de ti y de mí que nuestra fe no desmaye en medio de situaciones. Él tiene el poder para mandar a calmar cual tormenta se aparezca delante de ti. Él tiene el poder para hacer callar cualquier cantidad de voces que se levanten contra ti. No tengas temor. Más bien, fortalece tu fe en el Señor. Más bien, reconoce que Dios está contigo. No estés pendiente de los acontecimientos, estés pendiente del Señor. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Jesús, sabiendo que Él tiene control. Y Él solo dice una palabra y ya se va la tormenta. Dice una palabra y ya viene la sanidad. Dice una palabra y los problemas se acaban. Una palabra.
Pidamos al Señor esa palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Jesús quiere decir esa palabra. Así como aquel leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Él dijo: sí, quiero, sé limpio. Ese es el deseo del Señor. Que tu fe produzca fruto. Que tu fe sea en ti una causa de maravillarte una y otra vez. Esa fe verdadera en el Señor. Cuando algo se quiere interponer entre tú y tu fe, trata de quitarlo del medio. Más bien fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Fortalécete en el Señor. Busca siempre conocer la voluntad de Dios, siempre. Porque la voluntad de Dios, dice Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta. Siempre la voluntad del Señor. Cuando tú conoces la voluntad del Señor, la vida se hace más fácil y más llevadera. ¿Significa que vendrán menos problemas? No necesariamente. Lo que significa es que tu gozo y tu paz no se van a ir de ti. Significa que la fe que tienes en el Señor no se va a quitar de ti. Significa que el milagro que estás esperando lo vas a ver. Significa que aquello que estás anhelando ver de Dios va a venir. Eso es fe en medio de las pruebas. Es tremendo esto. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 12. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente también. Él dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús da una afirmación reiterada, usted puede decir: esto viene ya. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Eso está diciendo el Señor a sus discípulos. Otra vez, a los discípulos. No solamente a los que dicen: yo creo en el Señor. ¿Estás en obediencia? ¿Estás haciendo lo que Él dice que debes hacer? ¿Estás cerrando toda puerta al enemigo para que no venga a reclamar un derecho legal, a pedir justicia contra ti? Jesús dice aquí: todo lo que pidas al Padre en oración, todo lo que le pidas, Jesús lo va a hacer. Jesús tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él es el Todopoderoso. La Biblia dice que Jesucristo sostiene con su poder toda la creación. Imagínense, estamos hablando de Dios Todopoderoso. Y Él ha declarado aquí: de cierto os digo, que todo lo que Él hace, nosotros también lo podremos hacer. Y aún mayores cosas, porque Él va al Padre, dice. Va al Padre porque habrá vencido al enemigo, porque habrá triunfado, habrá rescatado la humanidad perdida. Ahora tiene la oportunidad de venir directamente al Padre. Y Jesús a la diestra del Padre, gobernando con poder y majestad, intercediendo al Padre por sus hijos y haciendo la obra que tú y yo no podemos hacer. Otra vez Jesús dice que todo lo que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. No lo olvides. Se pide al Padre en el nombre de Jesús y Jesús lo va a hacer para glorificar al Padre. Pero luego nos dice en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Escuchó bien? Una sola manera tiene el Señor de poder relacionar nuestro amor hacia Él. ¿Cuál es? Que somos obedientes. Es la única. Si me amas, obedéceme, dice el Señor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego viene una promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quiénes Jesús está prometiendo que vendrá el Espíritu Santo, el Consolador? A los que aman al Señor. A los que aman. Y los que aman al Señor son los que obedecen al Señor, porque reconocen que Él es el Señor y que su palabra no puede ser dicha en vano. Su palabra debe producir el fruto que Él espera. Su palabra debe ser atendida y obedecida. Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos, pero Él es el Señor. Él es el que ordena y nosotros los que debemos obedecer. Dice más adelante en el versículo 21, dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos mandamientos del Señor no hemos guardado? Jesús dijo una vez: ama a tu enemigo. ¿Amas a tu enemigo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo amas? Ama a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Así lo hacemos? Como que nos estamos quedando cortos, yo creo, en este asunto de amar a Dios y amar a Jesús. Jesús dice aquí: el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y luego dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Repito, Jesús está haciendo algo muy distintivo. La persona que le ama es la que recibirá la manifestación de Dios. La persona que le ama y está dispuesta a obedecerle va a conocer el poder de Dios. Va a ver cómo el Señor se manifiesta una y otra vez en su vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Preocuparnos por ver el poder de Dios o por amar más a Cristo? Amar más a Cristo. Nuestra lucha realmente contra el mundo y la carne es quitar todo aquello que quiere afectar nuestro amor a Cristo. Esa es la real lucha. Si una persona decide vivir para Dios y comienza ahora a filtrar todo lo que se le presenta, preguntándose: ¿quiere Dios esto? ¿Es la voluntad de Dios esto? ¿Traerá gloria a Dios esto? Cuando tú tienes filtros de esa manera, déjame decirte, el amor que tienes a Cristo siempre se manifestará. Él lo va a saber y verás tu vida también recibir la manifestación gloriosa del Señor. Verás tu vida cómo Dios la usa de maneras que tú nunca imaginaste. Verás tu vida dando fruto como nunca creíste que podías dar. ¿Por qué? Porque dice: me manifestaré a él, dice el Señor. Sigue diciendo el Señor, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esto está hablando por lo que decía en el versículo 19, que él dijo: todavía un poco y el mundo no me verá. Jesús está hablando de cuando va a morir. Ya luego el mundo no le va a ver, pero ellos sí le van a ver, se le va a aparecer de nuevo y estará con él, con ellos. Pero aquí le pregunta a este Judas y Jesús responde, verso 23, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Otra vez, tú y yo tenemos que analizarnos si cuando decimos: Señor, te amo, estamos mostrándole con hechos de que le amamos, porque el Señor nos conoce. Dios dice en su palabra
hablaba a los israelitas y luego Jesús les declara a los judíos de su tiempo: este pueblo, dice Dios, se acerca a mí, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si le estamos amando de verdad, porque le estamos obedeciendo en verdad. Y la persona que le ama y le obedece, dice la Biblia: mi Padre le amará. Y vendremos a esa persona y nos manifestaremos a esa persona. ¿Quieres ver el poder de Dios, repito, en tu vida, obrar milagros, cosas poderosas? Personas se van a sorprender de lo que está aconteciendo en tu vida y a través de tu vida. Preocúpate por amar más a Dios. Preocúpate por buscar aquello que Dios quiere y hazlo. Obedécele en todo. Lee la Biblia, no solamente para saber Biblia, sino para buscar qué quiere Dios que hagas con lo que estás aprendiendo. Esa es la clave del crecimiento espiritual. Conocer lo que Dios dice y luego esforzarnos por hacer eso que Dios dice. Y veremos cómo vamos adelante de gloria en gloria. Pero tenemos que disponernos. El amor a Cristo no debe estar en juego. No debe ser comprometido con nada ni con nadie. El amor al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo olvides. Otra vez, sigue diciendo el Señor: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando obedecemos, estamos obedeciendo lo que el Padre quiere. Quiera Dios que todos nosotros podamos ser sabios para conocer la voluntad de Dios en cada decisión que tengamos que tomar. Cada decisión, no dejarnos llevar por influencia de nadie ni de nada, sino solamente porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber? La Biblia lo dice. La Biblia dice que el Espíritu que está en nosotros, Jesús ha dicho aquí que el Espíritu de verdad, el Consolador, vendrá a nosotros y se quedará allí para siempre. Pues el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos muestra lo que hay en el corazón del Padre para que nosotros lo sepamos. ¿Cómo podemos conocer qué quiere Dios en cualquier situación? Acerquémonos a Dios, pidámosle a Dios revelación. El Espíritu Santo nos va a dar esa revelación y vamos a tomar la decisión correcta una y otra vez. Una y otra vez. Todo lo que el Señor nos muestra, esa es la verdad. Asegurémonos que estamos en los caminos del Señor correctamente. Más adelante, capítulo 15, versículo 12, Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el cómo, la comparación. No es que se amen, nos queremos mucho, sí, que tremendo. No es así. Es como Cristo les amó a ellos, y dice en el verso siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús quiere que los discípulos se amen como Cristo les ama a ellos. Que uno y otro estén dispuestos a dar sus vidas para defender la vida del otro hermano. Y eso quiere el Señor de ti y de mí. Que el amor que nos tenemos sea tan fuerte que podemos dar nuestras vidas para que tú vivas. Que podemos dar lo que tenemos para que tú seas bendecido. Eso quiere el Señor. Dice, esta es una orden, es un mandamiento para los creyentes. No es una sugerencia que qué bueno fuera si lo hicieran así. No es así. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y sabes que eso va para la iglesia hoy día. Cada palabra del Señor ha sido dejada para la iglesia. No podemos decir que fue solamente para ese grupo de 12. Es para nosotros. Mira cómo dice, voy a ir un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1,
Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora está el para qué. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es para nosotros. Ya nuestras almas han sido purificadas, amén. Pero ahora tenemos una tarea y es amarnos como Jesús ordena unos a otros entrañablemente. No con fingimiento, sino sinceramente. Un amor puro, no un amor con malicia, no un amor tratando de engañar a la otra persona para sacar provecho, nada de eso. Un amor puro, un amor sincero, es para nosotros esto. Para eso es que el Señor nos tiene, para que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. Su amor. Para que podamos vivir en esta vida de una manera plena, para que podamos conocer cada día más y más al Señor. La Biblia dice que Dios es amor, y el que realmente conoce a Dios tiene la capacidad de amar. Y si una persona no tiene la capacidad de amar, no conoce la fuente del amor. Nadie puede dar lo que no tiene. Primero tienes que recibir para poderlo dar. Jesús aquí nos está diciendo por medio del apóstol Pedro que debemos amarnos entrañablemente. Tu mejor amigo, tu mejor amistad o tu familiar más querido, que tú querrías dar todo por ver a esa persona disfrutar la vida, sentirse súper bien. Ese mismo sentir Dios quiere que lo tengamos para cada uno de nosotros, para los demás. Ese mismo sentir. Así como tú quieres a alguien de una manera entrañable, de una manera tan profunda, Dios dice, ámense así. Ámense así. Eso quiere el Señor. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo? Voy al libro de Romanos, capítulo 12, siguiendo con este mismo pensamiento. Versículo 9. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Qué duro es que alguien dice, oh, te amo, y tú dices, no es verdad. O qué duro es que tú le digas a alguien, te amo, y dice, te conozco, eso no es verdad. Porque si amaras no hiciera lo que has hecho. Dice aquí, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como dice, amaos con amor fraternal, prefiriéndose uno al otro, ayudándonos, colaborándonos, honrándonos, haciendo ver que las cosas van bien y decir, sigue adelante, sigue haciéndolo, exhortándonos unos a otros. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Nos manda la palabra. No servir al Señor solamente así porque me tocaba, sino servir con fervor al Señor, en espíritu. Eso quiere Dios, que sirvamos al Señor. Cada hijo, cada siervo, cada discípulo tiene un llamado a servir al Señor. Dice más el versículo siguiente, ese mismo, el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa esperanza que tú tienes, no hay problema que te la quite. Hay un gozo del Señor allí. Un gozo tan grande que eso es nada comparado con lo que viene. Y tú estás esperando lo que viene. Sufridos en la tribulación,
si Dios quiere que venga una tribulación, hágase tu voluntad. Decimos como Jesús dijo aquel día: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo: pero no se haga como yo, sino como tú. Hágase tu voluntad. Aceptamos cada tribulación cuando viene de parte del Señor, porque la Biblia dice que la fe de cada uno será probada como el oro se prueba con el fuego. Es probando la fe solamente. Aquellos discípulos en aquel mar que se había de repente levantado una tormenta, ellos estaban siendo probados. Ellos creían que iban a morir, pero Dios sabía que no van a morir, es solamente una prueba. Muchas veces vienen a nuestras vidas un fuego tal que dice: de esta no escapamos. Sí, vamos a escapar porque esperamos que el Señor se va a glorificar. Esperamos que Dios se va a manifestar. Esperamos que veremos la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. No hay nada que ocurre al creyente que no sea para bien, repito. Una vez que pasa esa prueba, dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación, la tribulación, porque después recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Dichosa esa persona, bienaventurada la persona. Mientras más grande sea la prueba que estás pasando, mayor será la corona. Mientras más difícil sea la situación, mayor será la gloria. Mientras más recia sea la batalla, mayor será la victoria, mayor el gozo del triunfo. Tenemos que mantener esa fe puesta en el Señor, esa esperanza siempre en el Señor, y veremos cómo vivimos. Veremos cómo Dios se manifiesta. Veremos cómo maravillas acontecen por doquier en nuestro diario vivir. Pero así es, tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Como sigue diciendo, constantes en la oración. No desmayar de la oración. Mantener esa comunión con Dios. De las mejores como se puede interpretar la palabra oración es hablar con Dios. Que siempre estés hablando con Dios. Habla con Dios en tu trabajo, cuando vas a dormir, cuando te levantas, cuando vas caminando, vas manejando, estás en el tren, estás descansando, tú puedes hablar con Dios siempre. Por eso Pablo decía: orad sin cesar. Siempre mantén la comunión con Dios, siempre, siempre, siempre. Cualquier cosa que quiera afectar esa comunión, el Espíritu Santo te lo va a decir. Y te va a decir: eso no es mío, recházalo. Eso no viene de mí, aléjate. Te va a guiar. Otra vez, el Consolador está en nosotros y nos guía a toda verdad. Nos guía, nos lleva de la mano, nos enseña. Recordemos esto. Dice el versículo 13, algo más que debemos hacer: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuántas veces se te ha presentado una oportunidad de albergar a alguien 1 o 2 días, algo así, o quién sabe, y la rechazaste? Pero Dios dice: albérguense, ayúdense, colabórense unos con otros. Hay situaciones. La palabra dice que personas que fueron hospitalarias, ¿a quién dice que albergaron? Ángeles. No sabes quién es la persona que puede venir después como bendición a tu vida por lo que estás haciendo, una obra de bien, una obra de caridad. Voy a ir al capítulo 13, versículo 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Oyó? Otra vez. Porque, dice el 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Oyó? Está hablando de los 10 mandamientos, la ley moral. Cualquiera de esos mandamientos, con amar a Dios, que son los primeros mandamientos, amas a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, tú no vas a ofender a Dios. Amas al prójimo como a ti mismo, tú no vas a ofender al prójimo. No le vas a hacer daño al prójimo. Ahí estás cumpliendo todo en este mandamiento. Vaya ahora al libro de Filipenses capítulo 2. Veamos qué pasa allí. Algo más que Dios nos dice que debemos hacer si queremos ver su gloria manifestarse. Si queremos ver a Dios obrar. Dios está mirando nuestra fe y está mirando qué tipo o qué nivel de amor tenemos. Y nos da enseñanza práctica de cómo podemos vivir mejor, incluyendo estas. Filipenses 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Nada hagas para contender. Nada hagas para demostrar que tú eres mejor. No. Nada hagas para hacer sentir a la otra persona menos que tú. No lo hagas. Más bien nos manda la palabra, procuremos ver a los demás como superiores. En tu trabajo, tu jefe es superior a ti. Y tú sabes que él tiene cosas que puede hacer que te pueden afectar. Entonces tú tratas de obedecerle, tú tratas de tener paz con esa persona, de hacer todo correctamente, evitar conflictos, porque sabes que es superior. Pues lo mismo. Es como que yo lo vea, ustedes son todos jefes míos, ahí está, tremendo. Y trato de agradarles a ustedes, de servirles a ustedes, de no tener conflictos con ninguno, pero nos manda la palabra a que todos miremos a los demás como si fueran superiores. Y no hacemos nada por vanagloria, nada por contienda. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El egoísmo, ¿dónde queda? Fuera. Ahora, nuestra mayor meta será bendecir al otro, bendecir al prójimo, ayudar al prójimo, mostrar un amor genuino al prójimo, porque eso quiere Dios que lo hagamos. Ese es el segundo grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos leído. Verso 5. Ahora tenemos el ejemplo perfecto. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Jesucristo. Nos dice aquí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Paremos un momento. Si Dios en lo más alto no tuvo en cuenta su nivel como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, nos dice a nosotros, haya en ustedes también ese sentir que hubo en Cristo. Yo te podría preguntar, ¿cuál es tu posición en la sociedad o en el trabajo o en tu empresa o donde fuera o en tu propia casa? ¿Quién te crees que eres? O no que me creo, es que soy. Tú dirás, qué bueno. Que eso no sea un obstáculo a tu humillarte, porque Cristo se humilló siendo Dios. Que la posición que tú tengas no sea ahora algo que impide que tú cumplas lo que Dios quiere que hagas. Dice que imitemos al Señor. Sigo leyendo. ¿Qué hizo Cristo? Dice el verso 8, sigue diciendo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La obediencia del Señor fue total. No hubo algo que Él no hiciera si el Padre mandaba que lo hiciera. Fue completa. Y Dios dice, nosotros podemos obedecer también. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Hemos leído. Jesús dijo, el que guarda mi palabra es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a esa persona, haremos morada con esa persona y nos manifestaremos a esa persona. Ahí está la clave. Es amarle a Él, para obedecerle a Él. Y repito lo que dije al principio, ¿por qué tenemos que obedecer? Porque Él es el Señor y nosotros sus siervos. El Señor manda, el Señor ordena y nosotros obedecemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el Señor, cuando uno es así obediente, Él se va a glorificar. Bien hecho, buen siervo fiel, te va a decir el Señor. Cada vez que tú haces lo que debes hacer, bien hecho, sigue haciéndolo, sigue adelante, no desmayes. ¿Cuál premio fue para el Señor? Dice aquí el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Hasta dónde le exaltó? Hasta lo sumo, porque nadie podía ser más alto que Él y se humilló. No podía nadie más tener un nombre más alto que Él. En otras palabras, míralo de esta manera, tu nivel de humillación va a definir la altura de tu exaltación. Lo voy a repetir. Tu nivel de humillación, mientras más cosas tú tienes que dejar para humillarte, más alto te va a poner el Señor. Dios dice en su palabra, al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Aleluya. Y nos damos cuenta entonces la lucha que hay con la carne, la lucha que hay con el yo, con el ego, con ese, yo tengo mis derechos, yo soy y uno empieza a poner murallas allí. No tengo ningún derecho, estoy vivo porque Dios así ha querido. Aquí estoy en la tierra porque Él me hizo, solo Dios es Dios. Yo soy un esclavo de Dios que hago lo que Él diga que tengo que hacer. Eso es todo. Y otros dirán, no hermano, no sea así, no se desconsidere a sí mismo. No me vengas con cuentos. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar lo que Él me tiene. Yo lo sé. Pero mientras tanto tengo que obedecer. Y para poder obedecer tengo que humillarme. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuál fue el pecado de Satanás? Su orgullo. ¿Y cuál es el pecado que más las personas tienen por donde entra el enemigo a hacer estragos? Primero empieza por el orgullo, por la altanería, por creerse demasiado. Pero cuando una persona dice, no, yo no quiero espíritu de orgullo en mi vida, yo rechazo todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, está rechazando a aquel que es el que vive tratando de que las personas se enorgullezcan. Y una vez que tú rechazas ese espíritu de orgullo, ¿cómo se rechaza? Con lo contrario, humillándote. Entonces prepárate ahora a vencer al diablo, porque ahora el poder de Dios está en ti. Ahora Dios te va a exaltar a ti. Dios se va a glorificar en ti. Sigue diciendo, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos queridos, Jesucristo tiene la más alta posición en el universo, así quiso el Padre. Nos dice a nosotros, mira el ejemplo de Cristo, imítalo. Pregúntale al Señor cuando lees la palabra, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué cosas están impidiendo que tú te rindas, que te humilles? La Biblia dice que mueras a la carne, que mueras al yo, que mueras al ego, que lo declares muerto, enterrado y nadie lo saca de allí. Y entonces ya puedes ser libre en el espíritu para hacer lo que Dios te mande. Permita al Señor que todos nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas.
porque estamos obedeciendo su palabra. Y no hay nada que no podamos hacer. No hay nada tan difícil que no podamos lograr. Jesús nos dio el ejemplo. Él vino del mismo cielo a la tierra, se humilló y en su condición de hombre venció a todo poder de las tinieblas. Y nos dice a nosotros, tú tienes la autoridad, tú tienes la manera, tú tienes el espíritu. Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, creyendo lo recibirás. Mayores cosas que la que Él hizo harás, porque Él está con el Padre. Somos esto, la fe que no mengüe, el amor que siempre se manifieste sin obstáculo y que nuestra obediencia al Señor sea siempre radical. Si Dios dijo algo, hay que obedecerlo. No buscarle otras vueltas a ver quién me lo dice más cómodo, allá ellos. Dios dice algo, es para obedecer. Es palabra del Rey, es palabra del Rey de la Gloria. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor. Es un reto que tenemos cada uno de nosotros. El que quiere ver la gloria de Dios, empecemos por aquí. Que quiere ver a Dios manifestarse en su vida, aquí tenemos amor, fe y obediencia. Pero de verdad, ayudémonos, hermanos queridos. Busquemos manera de hacernos el bien los unos a los otros. Busquemos maneras de colaborarnos los unos a los otros. Eso quiere el Señor. No solamente por obligación, sino por amor. Porque le amamos entrañablemente, queremos lo mejor. Cuando vivamos siempre así, somos invencibles. El Señor se va a glorificar de todas maneras. No hay nada que venga que no tendrá un objetivo preciso de parte de Dios para mostrar su gloria. Vamos a orar. Si Dios te ha mostrado que necesitas fuerzas, fortaleza, si Dios te ha mostrado que en esa situación terrible que parecía que no ibas a continuar, Dios te dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Como le dijo a los discípulos. ¿Por qué tienes temor de que algo malo te va a pasar? La Biblia dice, el mal no tocará tu morada, y yo lo creo. Quiere decir, el diablo nunca se saldrá con la suya. Dios tiene el control. Dios está reinando. Dios está en su trono. Dios es el que manda. Dios tiene todo su ejército a disposición de los creyentes. Son ministros que están al servicio de la iglesia. Y nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está contigo y conmigo, guiándonos. Levanta tu mano al cielo y dile, Dios, dame ese nivel de fe que necesito para poder decir a esa montaña, muévete y se moverá. Para poder declarar a cualquier tormenta, cesa, cálmese, desvanézcase, y así se hará. Para poder declarar toda palabra que me digas, y así se hará, creyéndolo, lo veré, sucederá. Pídele a Dios ese nivel de fe que necesitas. Pídele a Dios esa fortaleza que necesitas. Pídele a Dios que esa esperanza en lo que Él te ha prometido nunca la vas a soltar, que te ayude. Él es que pone el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad, dice la palabra. Padre, tú conoces cada corazón y cada vida. Tú sabes lo que cada uno de nosotros está viviendo o ha vivido o las cosas que vendrán. Todos nos ponemos en tus manos, Dios, sabiendo que tú tienes el poder para liberar, el poder para sanar, que tú quieres hacerlo. Así como dijiste a aquel que pidió ese favor que le sanara de la lepra, tú le dijiste, sí, quiero, sé sano. Así como le dijiste a aquel centurión, sí, iré y le sanaré. Así nos dices hoy, sí, te voy a bendecir, te voy a liberar, te voy a salvar, te voy a dar aquello que estás esperando. Dios, nosotros lo creemos.
Y te pedimos, Señor, que cada persona que está aquí o en cualquier lugar se encuentre, Señor, que tú le des esa convicción de que no le vas a abandonar nunca en ningún tipo de adversidad. Dásela, Señor, que su fe no falle, no mengue, que no dude, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, y perdona, Señor, si en cualquier momento cualquiera de nosotros no ha amado a los demás como debimos amar. Si cualquiera de nosotros ha fallado en ese mandamiento, Dios perdona todo pecado, toda falta de sensibilidad, toda falta de colaboración hacia aquellos que están en necesidad. Perdona, Señor, y ayúdanos ahora a vivir como tú quieres, obedeciéndote en todo. Nos disponemos para ti, Señor, y te rogamos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón. Aleluya.